Diga conmigo, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Y es bastante lo que dice, ¿verdad? Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Y yo puedo tener todo lo que ella dice que yo puedo tener, porque es la bendita y poderosa palabra del Señor. Que Dios cumpla su palabra en mi vida, en su corazón. Amén. Hace 2 semanas atrás yo comencé a hablarle a ustedes de entendiendo el propósito divino. Hay propósitos divinos de ser prosperados a pesar de las circunstancias. Hay unos estudios que dicen en estos días que lo más que preocupa a las personas en este año del escenario son estudios que se hacen para saber cómo hacer las plataformas, ese tipo de cosas. Y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, una de las cosas que más le preocupa a la gente es el costo de vida, la inflación. Ha subido todo. Y esa es una de las preocupaciones que la gente tiene, es el costo de vida y la inflación. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que este mensaje dice que nosotros podemos ser prosperados porque hay un propósito divino a pesar de las circunstancias. No importa cuál sea la circunstancia. O sea, yo no puedo vivir pensando, como el costo de vida está más alto, porque la inflación, porque si Wall Street, que en el mundo natural eso opera así, pero en el mundo espiritual no opera así. Y hasta que yo no cambie de canal y aprenda a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá, es lo que dice la palabra. Pero entonces mi mente me va a ir atrofiando mi sentido de yo ser prosperado. El apóstol Juan dice, amado, sobre todo, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado. Y que tenga ¿qué? Vamos, que tenga ¿qué? Salud. Diga salud, así como prospera tu alma. Mire las 3 áreas que Dios quiere que tú y yo prosperemos: en la área financiera, en el área física, salud física, y en el área emocional, salud emocional, y entendimiento y sabiduría. Dios quiere que yo me desarrolle plenamente. Siempre ha sido el propósito de Dios. A manera de repaso, como dije ese día, no importa tu situación presente o tus problemas financieros. ¿Alguien sabe lo que son problemas financieros? La realidad espiritual y divina no cambia. Eso no cambia. Dios está dispuesto a cumplir su propósito en la vida de cada creyente. Y esto que voy a decir al final es importante, que se lo permita. En esto tú tienes que permitirlo. Dios quiere, pero yo tengo que permitirlo. Yo tengo que abrir mi conciencia espiritual a entender que Dios prospera. Hay gente que dice, no, si tú no trabajas, no comas. Bueno, es un verso bíblico en lo natural. Pero ¿quién determina lo que es el trabajo? Porque hay gente que yo lo veo que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y están más endeudados y más. Entonces, ¿qué determina lo que es trabajo? Y veo otros que trabajan 1 hora. Y con 1 hora hacen lo que a otros le toma 40 horas. Pues entonces hay trabajo y hay trabajo. Hay maneras de tener una conciencia de fe. Hay gente que salen a hacer un negocio y en 1 hora hicieron el negocio y ya no tienen que trabajar por 1 año. Hello. No diga, pastor. Pues sí. El productor de la calle San Sebastián trabaja más que 1 vez al año, producirle ese evento y le pagan por todo eso. Y lo que piensa es cómo lo va a hacer mejor el próximo año. Esos son los productores. El que hace Miss Universe, ¿qué es lo que hace? Pues un día va a ser Miss Universe, claro, hay que hacer otras cosas, pero trabajan una sola cosa. Y eso produce para todo el año. El plan divino desde el origen de todos los tiempos es que el hombre sea prosperado en todo. Ese es el plan de Dios.
Se lo voy a demostrar en breve. Lo puso en un lugar de muchos recursos. Cuando Dios puso a Adán hombre, gobernador del mundo, porque eso es lo que era Adán, el hombre que gobernaba el mundo. Dios lo puso en un lugar de abundancia. Habrían problemas de recursos allí en el huerto, en el Edén. Lo había todo, comida, medicina, para disfrutar, para hacer la casa que quisiera. Estaba todo allí, en perfecto orden. Y había tanta abundancia que Adán no tenía que preocuparse por nada. Hasta Dios se paseaba con él en el huerto. ¿Sabe lo que es eso? Dios se paseaba allí. Él sentía la brisa de Dios cuando llegaba a manifestarse. Por tal razón, el jardín del Edén es ese lugar. Si usted lo analiza a profundidad, se dará cuenta con facilidad de lo especial y extraordinario que es y lo que Dios diseñó para sus hijos. Usted se pone a analizar, siéntese esta tarde en su casa y analiza lo que era el huerto, el Edén y todo. Y lea ese capítulo de Génesis, capítulo 2, y se va a dar cuenta que todo estaba suplido. Alguien dirá, ¿y por qué no nos quedamos allí? Que metió la pata Adán. Pero no dejó de seguir habiendo abundancia en el mundo. En el mundo hay abundancia. En el mundo hay prosperidad. Pastor, ve, ahora mismo usted sale de aquí y mira para la izquierda, mira para la derecha y está el cajo aquí botado. Todos esos dealers están llenos de cajos, lo hay de todos sabores, de todos colores, nuevos, grandes, pequeños, chiquitos, 0 millas, 2 millas. ¿Habrá abundancia? En el mundo hay abundancia, e inclusive en los lugares que usted sale no hay un carro, hay abundancia, parece que están en otras áreas del mundo. Hay abundancia. En la mente de nosotros es que no hay abundancia. Muchos de nosotros estamos condicionados a pensamientos de escasez porque nacimos en un hogar donde nos enseñaron escasez y todos nosotros pensamos que escasez era el modo. Yo nací para ser pobre. ¿Cuántos han oído esa? Es que yo no nací en cuna de rico. Yo nací para ser pobre. Unos serán pobres y otros serán ricos. ¡Mentira del diablo! Como dicen los muchachos por ahí. No. No es que todo el mundo tenga que ser multimillonario para comprarse un Lamborghini y caminar. No, no. Pero si tú puedes vivir en abundancia, vivir bien, porque es el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de la iglesia? Porque la iglesia no ha predicado eso. La iglesia, los pastores, los ministros, le han cogido miedo a un mensaje que está en toda la Biblia. Y a ustedes les es más fácil asimilarlo porque me han escuchado a mí predicarlo, y yo lo he predicado con libertad. Y muchos agradecen que le hayamos predicado ese mensaje porque pudieron renovar muchos de sus pensamientos y pudieron comenzar a creer por otras cosas. Pero la verdad es que la iglesia o no toca el tema o lo toca de una manera secular donde te dicen trabaja duro, esfuérzate. No tenemos reparo con cierta parte de ese discurso, con cierta parte, pero la mayoría de las iglesias te han dicho inclusive que la santidad está relacionada con la pobreza. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos han oído que te han dicho que la humildad está relacionada a la pobreza? Entre un pobre es humilde y yo no sé por qué un rico no puede ser humilde. De hecho, cuando tú oyes las enseñanzas de Jesús, somos nosotros las que le ponemos una categoría. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. No le dijo a los pobres, a los ricos, a los de la clase media, a los jueces, a los que son agricultores. Dijo, venid a mí todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. A todo el mundo lo incluyó. Todo el mensaje de Cristo era inclusivo, en el buen contexto de esa palabra. Por lo tanto, el propósito de esta enseñanza es apuntalar un principio que hemos predicado por mucho tiempo, pero que en estos días debemos abundar más en su predicación para que rompamos con todo pensamiento de escasez. ¿Qué es lo que yo pretendo con estos mensajes?
liberar tu mente, sanar tu mente. Con todo pensamiento de limitación de recursos financieros y sobre todo romper con los miedos, diga miedos. Esos son los miedos los que nos atan, que nos están causando ansiedad de que no podamos suplir para nuestras necesidades. Muchos de nosotros, cada vez que miramos las noticias y buscamos y aquello, decimos, ¿podré yo suplir para mi retiro? ¿Podré yo en la vejez tener dinero? ¿Podré yo suplir para mis hijos? ¿Por qué no estamos teniendo más hijos naciendo? Y felicito a la comisionada residente que nos trajo 2 puertorriqueños y puertorriqueñas más aquí, que los necesitamos. ¿Por qué las parejas no quieren tener hijos? Y si acaso tienen mejor un perro y un gato. Porque piensan que no lo pueden sostener. ¿Eso es de la mente? Pues si ustedes lo sostuvieron y los papás de ustedes tenían 8, 9, 10, y en condiciones que había menos cosas. Y mire cómo están grandes y colorados, inteligentes, y se hicieron profesionales, y muchos de ustedes son ricos. Pero esta generación, algún espíritu del engendro del infierno se la ha metido, que piensan que no pueden. Mira qué generación, la generación que piensa que no puede. No puedo tener casa y quieren vivir ahora en vagones, en unos guetos, en vagones. No puedo tener casa, no puedo tener esto, no puedo tener aquello. ¿Qué está pasando? La Biblia dice que el justo, por la fe, es la misma fe que yo tuve que usar para criar esas 2 muchachas y Jonathan. Claro, aquel me salió más barato porque no tuve que criarlo toda la vida, pero es la misma fe. Y entonces somos nosotros que se nos mete eso entre cejas. Pastor, pero que usted no se da cuenta cómo subió la escuela. Y le tengo noticias, va a seguir subiendo. Pero Dios va a seguir bendiciendo. Y Dios va a seguir supliendo. Y va a seguir prosperando. Porque yo veo a la mayoría de la gente por ahí quejándose. Y tienen. Mire, déjeme decir algo más. ¿Por qué Dios quiere que tú prosperes? 2 cosas fundamentales. Márcalas. Para que le des la gloria a Él. Cada vez que un hijo y una hija de Dios logra cumplir el propósito divino de ser prosperado, la gloria es de Dios. Como muchos de ustedes cuando ven que sus hijos triunfan. Mire, vamos a ser honestos. Usted se goza por su hijo, pero usted se siente que usted es glorificado. Porque usted dice, caramba, valió el esfuerzo. Porque salió de ti. A mí me satisface. Pues entonces Dios me hizo a su imagen y semejanza. Él se goza cada vez que un hijo o una hija alcanza un peldaño, un nivel espiritual de mayor gloria. Y segundo, porque otros creerán y se volverán sus discípulos. Cuando la gente compara y cuando se ve y te ve a ti. ¿Cuántos hoy abrieron la ventana de donde tú vives y te vieron tú montándote el carro para venir para la iglesia y dijeron, contra, qué alegre se va, mira qué bien se ve, va para la iglesia? Tú estás predicando, tú estás modelando. Y ahora que tenemos el Facebook y todo eso, ve, cuando tú pones noticias que bendicen, es un testimonio. Cuando ponen otras por ahí que yo digo, rayo, ¿qué le pasa a algunos hermanos en la fe que lo que están poniendo son cosas que no? Pero cuando tú pones algo que la gente dice, yo quiero una familia así, yo quiero un hogar así, yo quiero una casa así, yo quiero algo así, porque se reflejan en ti. Por eso Juan capítulo 2 y el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. El primer milagro que hizo Jesús no fue sanar a un enfermo, no fue libertar a un pecador. El primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea
fue que lo invitaron a una boda y se acabó el vino. Bendito Dios. Y hizo el mejor vino. ¿Sabe cómo se llamaba? Vino la suegra. Hizo el mejor vino. Un milagro de lujo. No era, ni siquiera era de primera necesidad. Porque usted podían beber agua. Ya estaban bastante allí que medio mareado alguno. Y el primer milagro. Ahora, ¿qué pasó? Que la gente vio lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Jamás se olvidaron que en esa boda no se echó a perder porque el Señor trajo un milagro. Ahora, es importante que podamos establecer cómo opera el sistema del mundo. Déjeme hacer una diferencia aquí. Versus el sistema del reino de Dios o la economía del reino. Tú y yo vivimos en el sistema del reino de Dios o la economía. Tú decides cuál vas a vivir. Tú escoges hoy si quieres vivir en el sistema del mundo o en el sistema del reino o en la economía de Dios. Los que viven en el sistema del reino y la economía de Dios prosperan. Los que viven en el sistema del mundo pueden prosperar porque hay unas reglas también. Pero lamentablemente es más duro, más fuerte y la cosa a veces es bien impredecible. Si no, pregúntaselo a Donald Trump, que ya en menos de un mes lleva casi 500 millones en multas y que no las va a pagar nada, pero porque eso siguen apelando y apelando y apelando. Ahora, la Biblia nos enseña acerca de la mayordomía o administración que un creyente debe aprender para ser efectivo financieramente. Usted quiere aprender de cómo administrar sus recursos financieros, la Biblia enseña de mayordomía. Especialmente Jesús fue un maestro por excelencia, los evangelios enseñan sobre eso y toda la Biblia enseña de administración y mayordomía. Lo que pasa es que son temas que a la gente a veces le huye. La gente en el sistema económico del mundo es igual, mucha gente no sabe nada, no quiere saber, andan ciegos financieramente. Y por eso que le pasa lo que le ocurre. Ahora, el sistema del mundo o la economía del mundo trabaja, y esto es básico, hermano, pues yo no voy a dar una clase aquí de economía, pero lo básico, cómo todo el mundo de una manera piensa sobre la economía. Y son tres factores lo que la gente considera. La gente considera ingresos, gastos y ahorro. Todos ustedes, cuando piensan en dinero, siempre pensamos en estas tres cosas. Ingresos, dinero que me va a entrar. Gasto, dinero que tengo que sacar, y qué me sobra para guardar. En ingreso es qué me pueden dar. La gente está pensando eso. ¿Y qué me pueden dar? ¿Y qué yo gano con eso? ¿Y qué yo saco con eso? ¿Qué puedo obtener a cambio? Yo hago esto, pero ¿qué tú me vas a dar a cambio? Pero la gente no trabaja de gratis. La gente está esperando que le van a dar a cambio. El que trabaja por cuenta propia es igual. ¿Cuánto me deja eso en ingresos? ¿Cuánto me deja de la chamuza? Los piticlines. ¿Cuánto es la paga? La gente quiere trabajar, pero ¿da que trabajar le importa qué? ¿Cuánto me van a pagar? De hecho, hasta bíblico es. Dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, los gastos. ¿Cuánto me va a costar? La gente seguida piensa, ¿y cuánto cuesta eso? Esa es la primera pregunta que usted hace. La primera pregunta. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que puedo comprar. Esos son los gastos. ¿Qué puedo comprar? ¿Tengo poder adquisitivo para comprar eso? Lo que puedo adquirir. Consumo. ¿Ves? La gente pensando que voy a consumir. Necesito consumir. Los bienes, las adquisiciones, los placeres. La gente gasta en placeres. Y ha subido esa parte de placeres. De entretenimiento. La gente prefiere entretenerse y gastar entreteniéndose que comprando una buena comida en el supermercado. Compran pero que sobre para el brincoteo. El ahorro no es otra cosa que dineros o recursos que se tienen en reserva. Lo que yo puedo guardar de una reserva para un fondo de emergencia, para un fondo de reserva, para lo que sea. Y el más y el que menos trata de ¿qué? De tener 2 o 3 pesitos ahí por si acaso. Se rompió una goma, por lo menos para comprar un recaucho.
Esas son las tres formas como usted piensa y todo. Esa es la forma básica. Ahora, ¿cómo opera el sistema del reino? Dos cosas fundamentales. ¿Ya está ready? Pues gloria a Dios. Y mira, ya, ¿ves? El sistema del reino, que es el que yo quiero que ustedes aprendan, o la economía del reino. El sistema del reino opera de dos formas, o en dos maneras: dar e invertir. Esas son las dos formas que opera el sistema del reino: dar o invertir. Invertir es sembrar. Dar es liberar lo que tenemos. Todo el mundo tiene algo que dar. Tenemos tiempo, tenemos talentos, tenemos tesoros, tenemos recursos. Miren, muchos de ustedes tienen cosas en la casa que se abren esos closets. Cosas que pudieran dar, cosas que pudieran inclusive venderlas y sacarle. Hace un tiempo, Grace y yo empezamos a hacer eso. Y no solamente en nuestra casa, sino aquí en la iglesia, que habían cosas y cosas y cosas. Y empezamos a darlo o a venderlas. Y ahora con eso del Facebook Marketplace, eso se vende hasta la ropa interior usada. Es una hipérbole, pero para decirle hasta lo que se vende. Yo he visto cosas ahí que cuando tú miras el precio, tú dices, pero eso lo tienen más barato en la tienda, y la gente vendiendo ahí, y la gente sale más contenta a comprarla. Dar es liberar lo que tenemos. Dar es honrar a Dios. Cuando yo doy, estoy honrando a Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando le das al pobre, a Jehová presta. Cuando yo doy, dar es sembrar en su obra, sembrar en la obra de Dios. Desde que yo aprendí eso, antes de tener mi primera casa, recuerdo que una vez aprendí eso, antes de tener mi primera casa, comprarla, yo empecé a construir un templo en Calley. Primer templo que yo construía. Yo había remodelado ya uno, pero que era alquilado, pero ese era desde cero. Y yo, ustedes saben el testimonio, que yo logré ahorrar $11,000 para comprarle la primera casita a mi esposa. Y llevábamos 10 años alquilados. O sea que la emoción era grande. Y fuimos y la vimos y casi la íbamos a separar. Y al otro día, cuando la íbamos a separar, el Espíritu Santo me habló orando por la mañana. Y me dijo, ese dinero, tú me has estado pidiendo para comenzar el edificio, toma el dinero, alquila la primera grúa, mete el dinero ahí y yo me encargaré de dos cosas, de bendecir esa obra y de suplirte una casa. Yo recuerdo que yo me emocioné y le dije, ¿y por qué no se lo dices a Grace mejor? Porque ya yo le había hecho la canción y todo. Ya tengo ya la casita que tanto te prometí. Y la promesa se fue por el chojo. Tú no te rías que tú no estabas. Tú llegaste para el milagro, pero no para el sufrimiento. Sufrimiento se lo chupó Mercy. Y recuerdo yo que, ¿te has visto el perro cuando empieza a dar vueltas? Para yo contarle a Grace, ella es una mujer de Dios. Me dijo, si Dios te lo dijo, Dios no va a fallar. Pero acuérdate que te voy a perdonar una, pero la segunda no. Hermano, metimos los dineros allí. Con eso no se construía un templo que ahora debe costar como 4 o 5 millones de dólares, todo aquello allí. No se construía, pero con la fe se construyen cosas. Y yo, como he hecho todos los negocios en la economía del reino, y aprendí que si yo daba primero para la casa de Dios, no me iba a faltar mi casa. Dicho y hecho, si yo saco en propiedades personales, dicho y hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 12 propiedades.
después de dar para esa obra ese dinero. Dios se encargó. Pero yo aprendí a caminar en la economía del reino. Entonces la economía del reino es invertir. Es tomar de lo que tenemos y separar una porción para usarlo en el reino de Dios. Los inversionistas del reino siempre están buscando dónde yo puedo poner en la obra de Dios, porque yo sé que eso se va a centuplicar. Eso van a otro nivel. No es lo mismo dar que invertir. Son gente del reino que están diciendo, se levantan por la mañana y dicen, Señor, dirígeme, quiero hacer producir mi cementera. ¿Dónde pongo estos 100 pesos? ¿Dónde pongo? Esos son los inversionistas. Y Dios te va a abrir camino para tú honrarle, glorificar su nombre. Por lo tanto, cuando tú ves la escritura de Lucas 6:38, yo pudiera darle escrituras, pero no les voy a cansar. Dice, dad y se os dará. Eso fue lo que Jesús enseñó. Dad y se os dará. Mire qué simple. ¿Tú quieres recibir? Fíjense que ahí no dice, cuando tú tengas, o primero te vamos a dar para que tú des después. No. Primero es dar. Y ese ha sido el impedimento de muchos que quieren tener primero para dar. Y esto no es cuestión de tener, esto es cuestión de dar y después vas a tener. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Y ahí hay 4 medidas, yo no las voy a explicar en detalle, ya eso yo lo he explicado en otras ocasiones y hoy no es el mensaje. Pero conforme a tu des, es que se va a liberar la manifestación de la abundancia. Y ahí lo dice, porque con la misma medida con que midiere, se os volverá a medir. Con la misma medida, la capacidad que tú entregues, hay una fórmula matemática del reino que va a tomar eso como base para multiplicarlo. En el principio espiritual del reino opera en unas leyes espirituales que Dios ha establecido para una buena convivencia y ver resultados en la vida de los creyentes. Tú vas a ver la manifestación de Dios en tu vida cuando operen esos 2 principios, en dar e invertir en el reino. La dádiva es vital en el reino. El plan económico del reino opera en base a la dádiva. Oiga, esto es fundamental. El plan económico del reino opera en base a la dádiva. ¿Alguien quisiera verlo de otra manera? No, pastor, es que Dios me bendice por su misericordia. Claro que te bendice, pero estás cogiendo fiado, ten cuidado, que no te endeudes. Viviendo nada más de la misericordia y no del compromiso que debes tener ya como creyente maduro en el Señor. Se puso fuerte esto, hermano. Cuando damos en el reino de Dios, siempre que lo hagamos en obediencia y de corazón, con fe, con amor, mire, eso no falla. Ahora, si yo lo hago para que me vean, hello, o si lo hago para estar negociando, o si lo hago para estar complaciendo a otro, no. Es cuando tú lo haces con fe, con amor, de corazón. Se manifestará el principio de reciprocidad o justa retribución. En la medida que nosotros sembremos, medida es cantidad, así se desatará en vuestro regazo. Véalo, hermano. Yo puedo cambiar mis circunstancias. ¿Cuánto le gustaría cambiar las circunstancias y no estar mirando la cuenta y no estar acá y aquello? Yo me acuerdo que al principio era así, cuando yo no tenía el conocimiento. Y créame que eso me ha revisitado en otras ocasiones. En mi vida ha vuelto momentos de presión. Y yo digo, me examino, me siento en el camino, evalúo, ¿qué pasó? Y vuelvo y siembro con más fuerza y con más determinación. Oye, y yo no he visto que esa escritura se cumple siempre, no he visto el justo desamparado. Algo Dios hace poderoso que rompe. Hace un tiempo yo quería vender una casa que tiene 4 apartamentos. Porque yo he aprendido, yo soy corredor en bienes raíces y sé cómo multiplicar en alguna manera el dinero por las rentas, por compras y vendes. Y esa casa la compramos basado en otros negocios que teníamos que después no se dieron.
y vino el cierre del gobierno. Y la casa se volvió a poner una carga porque la gente no había gente para rentarle. Y Plan 8 estaba como restricto y pagaba poco. Y Grace me dijo, tenemos que vender esa casa, nos está creando situaciones. Y yo le dije, Grace, yo sé que venderla sería una opción, pero si la vendemos ahora, créeme, que la vamos a tener que vender por debajo del mercado y no se sabe si de ahí para pagarla, tener una hipoteca. Ten paciencia, confía en mí, acuérdate que yo soy como Cool McCool. ¿Cómo era Cool McCool? Que amaba el peligro. Y ella me dijo, porque tú no eres el que tiene que dar la cara. Y que tenía razones. Razones tenemos todos en la vida. Y esperamos como 10 años en lo que pasó la crisis. Y empezó la cosa a mejorar. Y yo le dije, y no solamente empezó a mejorar, no se vaciaban las rentas. La gente está esperando para conseguir un lugar para rentar aquí en Bayamón. Y ahora está subido los créditos estos. Y yo le dije, pero ahora oré a Dios para venderla. ¿Y sabe dónde la vendí? ¿Sabe dónde la vendí? En el comedor de mi casa. Y no duró media hora la explicación. A otro inversionista. Y pudimos cubrir y salir. Entonces tú tienes que saber los tiempos y las sazones y conocer. Pero no te puedes esperar. Ahora, yo siempre ofrendé por eso. Yo por todo mi negocio ofrendo, hasta por las vacaciones ofrendo. Por la mujer que se ponga más joven estoy ofrendando ahora. Y me estoy... no he tenido que hacerle cirugía estética, esas cosas. Sale mejor ofrendando. Mira, Sammy, ofrenda por Abby. Tú verás, mira, Abby, como dice, Abby se ve una nena ahora, se cortó la peluca aquella, las extensiones, y mire, y ha quedado nueva. Es una nena. El problema de algunos creyentes es que no reconocen la importancia de agradar a Dios con la dádiva, con la generosidad, y operan como el mundo a utilizar sus recursos económicos en la vanidad de su mente. Ese es el problema de muchos creyentes, que confunden la prosperidad con la vanidad de la mente. Y ¿sabe una cosa? Dios te va a bendecir porque tú te conviertes en un rico para Dios y no un rico para el mundo. ¿Qué significa eso, pastor? Que mis recursos están para invertirlos en el reino de Dios. Porque es ahí donde está esa economía. Que yo puedo utilizar cosas para lo natural. Claro que sí. Dios quiere que yo esté próspero y que esté bendecido. Pero lo primero, la primicia, lo mejor, para mi Dios. Alguien que diga amén. Al no practicar los principios de la dádiva conforme a la palabra de Dios, nos perdemos del beneficio de ver retribución y prosperidad divina. No vas a ver retribución y prosperidad divina usando el dinero para irte por ahí a janguear. Hello. Ahora sí que se puso esto. No, donde yo voy a ver prosperidad y recursos financieros aumentándose, cuando yo lo uso en el reino de Dios. Cuando yo lo uso en lo que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando yo proveo para el reino de Dios, y hoy no voy a entrar en una clasificación de todo lo que es el reino de Dios, podría en otra ocasión decirle todo lo que es el reino de Dios. Pero algo tienen que hacer ustedes, estudien. Vayan al chat GPT del pastor Ricky y le sale todo eso del reino de Dios. Quiero terminar con esta escritura, Mateo capítulo 19, verso 16. Esta es la escritura de hoy. Esta es la historia del joven rico. Este era rico. Este no era que tenía necesidad, no era que no podía pagar la cuenta. No, este era rico. Si era por herencia o como era, pero era rico.
Y aquí se le acercó uno y dijo, maestro bueno, Mateo 19:16, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? O sea, la inquietud, como él era rico, no vino a decirle cómo podía prosperar. No, le interesaba la salvación, la vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno o por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, solo uno. Pero si deseas entrar en la vida, en otra versión dice, solo uno es bueno, Dios. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Acuérdate, le estaba hablando un judío que conocía de la religión judaica. Él le dijo, el muchacho le dijo, ¿cuáles? ¿Sabes? Quería saber si eran los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos o otro mandamiento. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde niño. ¿Qué me falta? ¿Me falta algo más? Ya vine aquí a arreglar cuentas hoy. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿qué le dijo Jesús? Vamos conmigo, prediquen. ¿Qué les dijo Jesús? Ayúdenme a terminar bien este mensaje, por favor. Cooperen. ¿Qué le dijo Jesús? Hay dos formas de vivir. La vida normal, cristiana, del reino, la básica, que la que vive la mayoría de los creyentes, pero hay otro nivel. Los que quieren ser perfectos. Los que quieren ir a las grandes ligas. Ahora que viene la cosa, ajustes en los cinturones. Si quieres ser perfecto, si quieres ir a otro nivel de conciencia, ve y vende lo que posee. Ahora sí que se puso la cosa. Y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Y si usted quiere marcar algo aquí hoy, tú puedes tener tesoro en los bancos, tú puedes tener tesoro en acciones, tú puedes tener tesoro en 401k, tú puedes tener tesoro en la IRA, tú puedes tener tesoro en un bienes raíces, pero si quieres tener tesoro en los cielos, hay que hacer otra cosa. Pastor, ¿qué es eso? ¿Tú una nueva doctrina? No, esta es la palabra de Dios, eso está ahí hace años. Tú y yo podemos tener tesoro donde dijo Cristo más adelante, donde el orín y el hollín y la polilla no pueden entrar. Deja muchos chavos guardados en una lata vieja de esas de las que tú tienes. Y tú verás que al tiempo cuando llegue casi los billetes no sirven. Pero en el reino no. Y los ángeles del cielo son buenos auditores, no se le pasa una. Entonces, los que quieren ser perfectos, los que quieren ir a otro nivel de gloria, de prosperidad, de abundancia del reino, el dar nos lleva a tener tesoro en el mundo espiritual, recursos en tu cuenta especial celestial del cielo. Por eso a veces cuando yo miro la chequera, miro la TH y digo, ajá, me acuerdo que yo tengo tesoro en el cielo. Me acuerdo de la ofrenda que di los otros días de primicia. Me acuerdo de aquello y de lo otro. Digo, Señor, hay recursos ahí. Algo tú vas a hacer para que yo vea la manifestación de tu gloria. Y me confío en el Señor. Ahora, no es lo mismo cuando tú dices, rayo. Entonces es mejor vivir por fe que vivir en el sistema del mundo, porque el sistema del mundo se cae en la bolsa de valores, la inflación sube, el poder adquisitivo te baja, es un lío. En el cielo no hay problema. Allí no devalúa nada, allí está creciendo y creciendo. Y mira cómo son los intereses allá, al 100%. Por lo tanto, el principio espiritual del reino es que todos podemos ofrendar. Pastor, todo. Pues seguro, la viuda dio lo que tenía. ¿Y los ricos dieron de qué? De lo que les sobraba. O sea, todos en la Biblia dieron. Por lo tanto, todo el mundo puede ofrendar. Debemos vender lo que poseemos.
poner las cosas a producir, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros activos, nuestros negocios. Busque, usted tiene algo. Cuando Jesús le dijo eso al rico, se lo estaba diciendo a todo el mundo, porque Jesús no ve ricos ni pobres. Todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo. Yo me acuerdo cuando una vez vino un predicador a Carolina y habíamos un evento grande, se estaba construyendo el pabellón. Y yo recuerdo que aquel, voy a decir esta palabra sin ser ofensivo, aquel macho se paró y dijo, esta semana, él empezó a predicar unos días antes y dijo, el domingo, todo el que tenga fe, libre y voluntariamente, pero que tenga fe, va a traer el sueldo de una semana. Y algunos que tienen dinero guardado, el sueldo de una semana, pues pueden bregar, pero y los que viven cheque a cheque. Y yo dije, aquí es que se separan los niños de los hombres. Y miré a Grace, esa mujer que es una mujer, esa sí que tiene fe. Dale para adelante, no sea miedoso. Y yo dije, pues ahora sí que tengo más fe todavía. Y lo llevamos. Lo triste es que cuando tú mirabas la chequera el otro día no había ni para gasolina. Ay, hermano, esas son las aventuras de fe. Eso es como cool macul. Dios no falla, hermano. Las cosas que pasan, tú te quedas así, sorprendido. De que tú vas a un lugar y que alguien que ni te conoce te dice, venga, le voy a echar gasolina. Cosas así. Locuras del reino. Pero yo me acuerdo que aquel hombre se paró ese domingo y dijo, no te faltará. Y ha tirado una palabra profética ungida allí. Y todos los que obedecieron al Señor, ese año fue uno de los años más prósperos. Cuando tú aprendes a vivir en esos estilos de vida, tú sabes que esto para el mundo parece locura. El apóstol Pablo dice, para el mundo esto parece locura. Y la verdad, yo creo que a veces parece locura. Pablo dijo, pero mejor yo soy loco para el mundo y cuerdo para Dios. Y yo aprendí eso. Y creí a Dios. Jesús le estaba diciendo al joven rico, si quieres ser perfecto, es un nivel más elevado. Trae una ofrenda para bendecir a los pobres. Y la gente piensa que el pobre era el que no tenía. A todo el que Cristo le predicaba era pobre. Hasta el mismo joven rico era pobre. Pobre de la mente, pobre del alma, pobre espiritualmente. Todo el mundo tiene en algún momento de su vida alguna pobreza. De esa manera, estaba invirtiendo en los cielos. Y entonces podrá estar en mi staff de ministerio, le dijo, porque vas ahora a bendecir a otros pobres. Cuando invertimos en los cielos, jamás tendremos necesidad. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y el Señor paga el 100 por 1. Pero ¿qué pasó con el joven? Al oír estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí yo difiero, él no era dueño de muchos bienes. Los bienes eran dueños de él. Porque cuando tú eres desprendido, termino leyendo esto, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, un rico del mundo, no un rico de Dios. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿y quién podrá salvarse aquí? Será difícil, pero no es imposible. Porque con Dios todo es posible. Yo conozco muchos ricos que le sirven al Señor. Ahora, pero Jesús mirándolo le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Pedro dijo, párate.
¿Cómo es esto entonces? Jesús le dijo, en verdad os digo, de cierto te digo, Pedro, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando yo esté en la presencia de Dios, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y iban a gobernar con él. Y cuando tú gobiernas tienes autoridad. Y todo lo que haya dejado, y todo el que haya dejado ¿qué? Casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo, tierra, caballos y yeguas. Todo lo que haya dejado. La barca, Pedro, una barca vieja que había dejado con unas redes viejas. Todo, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Cuánto va a recibir? 100 por 1. Y heredará la vida eterna. Mire lo que Dios ha dicho que va a pasar contigo. Mire lo que Dios ha dicho que va a hacer. Mire lo que Dios ha dicho que está estableciendo. Si yo aprendo a caminar en fe en el reino de Dios, 100 veces más ahora, en este tiempo, y en el siglo venidero, vida eterna.